la clase para desarrollar la presentación del taller sobre escenarios. Además de la presentación, ustedes también tienen la opción de generar una estrategia didáctica para la comprensión y el entendimiento del ejercicio con los compañeros presentes en la actividad. Entonces, desde ahora, pues quedan a cargo del grupo de talleristas que van a generar el espacio, van a generar el debate en torno a 3 lecturas que orientan un poco esa perspectiva y ese papel que juega el paisaje dentro de la dinámica del turismo. Aquí no solamente herramientas desde la sociología y desde la antropología vamos a tocar, sino también elementos desde lo geográfico, desde lo arquitectónico y también desde el mismo enfoque de las ciencias ambientales. Entonces, tienen paso las compañeros que van a desarrollar el tema del paisaje como herramienta de integración entre lo social y lo ambiental. Bueno, muchas gracias, profe. Buenas noches, chicos. Mi grupo está conformado por Glinis Ortiz, Melanie Egea, Adriano Cross, Lucía López y mi persona, Yolis Julio. Como lo decía mi profesor, nuestro tema es paisaje como herramienta de integración entre lo social, ambiental y cultural. Nuestro primer tema a abordar es el paisaje y turismo en estudios turísticos, a cargo de Melanie Egea. Bueno, buenas noches, compañeros. Bueno, empiezo diciendo que el paisaje y turismo son dos realidades que están íntimamente relacionadas. La anterior, por favor. En los estudios sobre turismo, pues el paisaje debería ser considerado más a menudo como un recurso turístico, como una infraestructura hotelera y residencial o los diversos equipamientos para el ocio y la diversión, pues que puede ofrecer un determinado asentamiento turístico. Se trata, sin embargo, de un recurso más delicado que los demás, porque el paisaje es algo frágil y difícil de administrar, y porque su recuperación ya una vez degradado, pues es muy costoso, si no imposible, de recuperar. ¿Qué es paisaje? Bueno, aquí encontramos como esas palabras claves para definirlo, que si buscamos en un diccionario, cualquiera pues nos va a arrojar definiciones como por ejemplo extensión de campo que se ve desde un sitio o el campo considerado como espectáculo. Y en realidad el que le da ese concepto al paisaje es el observador mismo. Y en este caso pues es el turista. En nuestro lenguaje cotidiano pues usamos las palabras vistas como panorama, panorámica, vista, pero también es la forma de ver el mundo, es ese valor cultural en el que pues no interviene el ser humano en sus procesos y transformaciones. Se caracteriza por presentar elementos como por ejemplo el clima, el suelo, la fauna, las montañas, su geografía como los ríos o lagos. Siguiente. Bueno, el turismo como experiencia geográfica. Prácticamente es la esencia del turismo. Se trata de eso, de una experiencia geográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de una experiencia que se asienta sobre dos pilares. Primero, el lugar de origen y segundo, el punto de destino. ¿Y qué se da aquí? Un desplazamiento de un lugar a otro, el cual, pues de alguna forma, en el disfrute del lugar, el ocio, la forma de turismo en la que el viajero se enfoca en disfrutar de una región, conectando con su historia, con su gente y su cultura. Y viajar es en esencia pues moverse hacia hacia un espacio desconocido o poco conocido, que pues se da en un periodo en que se realiza dicho traslado y a la ida a cualquier parte. De la misma forma también es importante establecer que fundamentalmente cuando se trata de desplazamientos por ocio, pues se puede realizar de muchas formas, como por ejemplo están las personas que prefieren llevarlos a cabo en un plan mochilero, es decir, pues contando como único equipaje una mochila,
andando por ahí y hospedándose en los alojamientos que se vayan encontrando al paso. Que sin duda alguna, una de las variables que mejor le indiquen al turista ese cambio de lugar tan deseado es precisamente el paisaje. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en la lectura me encontré una pregunta de que por qué el paisaje es un indicador privilegiado para mostrar al turista que está realmente cambiando de lugar. Y ahí nos dan la respuesta de que el paisaje es en gran parte un producto de la sociedad y de la cultura que se desarrolla en ese lugar. En muchos estudios que se han realizado, pues comentan que el paisaje es en buena medida un producto social, el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza. Es decir, o sea, todo paisaje es una acumulación de información, una fuente enormemente rica de datos. Todo paisaje, por tanto, está unido a una cultura, y esa cultura ocupa una determinada de la superficie en la que vivimos. Así pues, el paisaje para el turista debe ser una ventana abierta hacia una nueva cultura. Todo ello, pues, si previamente el territorio no ha sido desestructurado por una excesiva e inadecuada acción por nosotros mismos, por el hombre. Siguiente. Bueno, el peligro en desestructuración territorial. Paradójicamente, siendo el paisaje un valor fundamental en toda oferta turística, nos encontramos que uno de los causantes más importantes de su degradación, lastimosamente, pues, es el turismo. El paisaje es uno de los causantes más importantes de su degradación. Porque el paisaje es un recurso turístico mucho más frágil y muy delicado que otros recursos turísticos, y su destrucción pues va poco a poco en deterioro. Uno de estos causantes es el turismo de masas. Quiero colocar un ejemplo de aquí en Colombia, que uno de esos lugares afectados es Leticia, Amazonas. ¿Por qué? Porque su incremento de viajeros en la zona está relacionado con el crecimiento del sector del turismo a nivel nacional, con la llegada de muchos hoteles, como Vacation o Decameron. Y por eso o mismo el turismo está descontrolado y se ha visto en alta contaminación ambiental y deteriora pues el paisaje. Otro de los ejemplos es en Playa Blanca, que sucede mucho la sobrecarga turística, hay demasiada contaminación, el cual afecta a la destrucción pues de los manglares y el deterioro de los corales. La contaminación también producida por los hostales, por los establecimientos comerciales o los propios turistas, pues han hecho que estos causas, pues que en otra época pues estaban conformados por aguas cristalinas o manglares, se hayan deteriorado al punto que ya por su color, su olor y apariencia, pues ya nadie los visite. Entonces, por todo lo que conlleva esto, es ahí la importancia de cuidar nuestro paisaje y de todo lo que nos brinda. Aparte, como mencionaba anteriormente, es uno de los recursos más importantes, más frágiles del turismo. Bueno, seguimos con nuestro segundo tema, que es el marco teórico de los estudios del paisaje en las perspectivas de la aplicación del turismo en estudios. Bueno, empezamos. Siguiente. Empezamos, como decía mi compañera, con dos realidades íntimamente relacionadas, como lo son el paisaje y el turismo. Pues el paisaje y el turismo básicamente lo que buscan es la necesidad de romper con la rutina. Según Adir Balastre Rodríguez, en su obra Geografía y Turismo, pues este dice que un turista en el viaje busca un cambio de entorno, romper con la rutina diaria, cumplir fantasías, aventuras y encontrar en el paisaje
lo exótico y lo atractivo. El paisaje, por su parte, es de gran importancia en los estudios de la geografía del turismo, porque se constituye como un notable recurso turístico. Esto quiere decir que cuando el paisaje es neutral o poco invertido, su atracción a simple vista van a hacer que sus elementos naturales, como lo son el agua, la vegetación, la geografía y la fauna, lo hagan exótico. Y es así, a esto le sumamos el factor climático, estacionario, que sería mucho más atractivo la experiencia. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando vamos de viaje a otro país y vamos, conocemos la nieve o vemos la nieve, pues es un lugar súper bonito para quienes lo conocemos por primera vez, y ahí depende la estación climática. Ahora bien, en los espacios intervenidos del paisaje se tiene que tener en cuenta el factor social. ¿Por qué el factor social? Porque aquí predominan pues las costumbres, culturas y sobre todo los datos de aquellas personas que de alguna u otra forma han hecho marcas notables en el paisaje, que son producidas pues por las personas. Ahora, por último, el paisaje es un elemento sustancial que le da un gran valor para el desarrollo y consolidación de la oferta turística. Bueno, estudio del paisaje. En la década de 1960 se da la denominada dimensión estética visual, que tuvo como protagonista la Escuela Angloamericana de Planeación y Arquitectura del Paisaje. Bueno, ¿qué es estética visual? Es el análisis de la apreciación de un paisaje según la distribución, las características, partes, entre otros, teniendo como elementos estéticos básicos como el color, textura, forma, líneas, escala, espacio. En la segunda mitad de la década de 1980, la tecnología, con el progresivo desarrollo de la información, donde se empezaron a desarrollar el paisaje, incorporándose programas de computadores para tratar la variación cuantitativa de los datos, utilizándose de gran auge en el centro de investigación que tenían experiencias en el tema. En los primeros trabajos de investigación sobre el paisaje que se dieron entre 1970 y 1980, en esta línea los trabajos de investigación surgieron a finales de los 70, 7 principios del 80, teniendo como base el área natural protegida, destacándose como investigadores. En el nuevo milenio, después de los estudios realizados en 1970 y la segunda década de 1980, se dan los nuevos milenios y a su vez se dieron estudios dedicados a la planificación ambiental y la zonificación paisajística de las áreas naturales, donde se destacaron Teiseria, 2005, donde identificó y evaluó las unidades visuales del paisaje. Cajosen, 2017, esta sería el 2017, propuesta a investigación relacionadas con las perspectivas visuales del paisaje por parte de los turistas, basando en fotos, tratando de revelar la distribución al desarrollo del conocimiento teórico. La evaluación a la clasificación obtenida directamente en los usuarios públicos del paisaje. Martin en 2008, presentaciones del paisaje en las tarjetas postales. Bueno, de la percepción del paisaje a la evaluación y valoración de su calidad visual. Empezamos por despejar la percepción del paisaje, la cual está culturalmente condicionada según Font, ya que cada cultura crea sus propios arquetipos paisajísticos, sus símbolos, y crea interpretaciones peculiares frente al paisaje y sus elementos significativos. Por lo tanto, esta influencia está influenciada por las propias características fisiológicas del ser humano, por su carácter, su personalidad y sus influencias sociales y
culturales. Un ejemplo aquí es cuando un extranjero pues, va al Tayrona y ya una persona que se ha criado en el Tayrona lo ve de una perspectiva bastante diferente a la persona que apenas lo va a visitar. La segunda es la evaluación o valoración de la calidad visual del paisaje. Esto es algo subjetivo, ya que proviene de la propia educación recibida, de las actitudes afectivas y los gustos adquiridos por cada persona. Se manifiesta cuando un individuo percibe un paisaje y emite un juicio de valor sobre el mismo. Es decir, que para que un individuo pueda emitir un juicio de valor, esta persona debe tener motivaciones, la necesidad de satisfacción y los intereses deseados sobre el espacio que va a visitar. La relación entre el observador y el espacio visual. Esta desencadena una respuesta perspectiva. Perdón, aquí vemos el observador, espacio visual y la dificultad, porque están relacionadas. Básicamente, el observador desencadena una respuesta perspectiva por parte del observador, mientras que el espacio visual, por medio de los elementos del paisaje, produce una respuesta sensitiva. Y los estímulos generados por el observador y el espacio visual pueden ser interpretados y son de ayuda para los estudios e investigaciones del paisaje. Ahora viene la dificultad. ¿Están viendo la pantalla? Se fue la presentación. Sí, Disculpen, es que se me había ido el internet. Tranquila, no hay problema. Vamos a esperar. Ya habiendo explicado el observador y el espacio visual, que básicamente el observador da una respuesta perceptiva y los elementos visuales del paisaje producen una respuesta sensitiva y los estímulos que generan estas dos son utilizados, interpretados para los estudios e investigaciones del paisaje. Ahora viene una dificultad. Y esa dificultad básicamente existe al momento de comparar la calidad del paisaje, ya que el análisis se da en función de la observación y del juicio individual. Sabemos que cada persona piensa diferente, percibe las cosas diferentes, etc. Esto está influenciado por los instintos de comportamiento, las emociones, la educación, la cultura y las experiencias. Ahora, estas interpretaciones dan paso a estudios del paisaje en base a la percepción visual, que se comprende desde simples descripciones elementales, pasando por las variaciones clasificadas y tipificaciones, hasta llegar a las técnicas estadísticas. La diversidad y enfoque para el estudio dieron origen a múltiples métodos de investigación que pueden aplicarse en función de los diferentes métodos utilizados en los sistemas de medida y de la participación uno del público para el estudio del paisaje. Volvió a salirse. Bueno, viene mi compañera Glynis. No está conectada, ¿verdad? Sí, sí estoy. Ah, ok, perdón. Adelante. Bueno. Ok. Métodos de evaluación de la calidad visual del paisaje aplicable a la investigación y planificación del turismo. Bueno, ahí como vemos en la imagen, como vemos en la imagen, ahí podemos ver la imagen de un destino turístico. Está la calidad, precio de los servicios, programación de actividades, seguridad y riesgo, calidad del atractivo. Bueno, calidad de atractivo. El más importante es la valoración del paisaje, pues esta será
aprendida por medio de una expresión visual y de la respuesta estética que será capaz de desencadenar en el turismo observador el estímulo para percibir e interpretar, lo cual califica de forma subjetiva como bonito, atractivo, feo, armónico, entre otras cosas. Ahora bien, dentro del análisis de la valorización del paisaje, cuando es valorado por un profesional a través de métodos, puede arrojar resultados más objetivos, amparados en la obtención, la medición, el tratamiento de datos originados en el campo de los estudios del paisaje. Siguiente. Bueno, principales clasificaciones metodológicas en los estudios del paisaje. Pues existen gran cantidad de métodos, pero Leno Cerro los clasifica en 3 enfoques básicos, los cuales son: el primero es el estudio de consenso. Esta es la más antigua de efectuar en las evaluaciones del paisaje, ya que es un proceso informal donde la evaluación e identificación se realiza por medio de mapas, fotos aéreas u otros medios disponibles. Tiene como ventaja la economía de tiempo y recursos, y la base de estos datos reclutada es de fácil respuesta. Bueno, la 2, la evaluación por competencia. Este punto de vista metodológico fue de los primeros en despertar interés en los paisajistas a finales de 1960. Los planificadores se centraron en las investigaciones del paisaje, identificación, descripción y evaluación de la calidad visual, utilizando estándares de calificación y puntuación predefinidos, dividido en 2 ramas. Método descriptivo, que se limitan a analizar y describir el paisaje, grabar e identificar las existencias y la naturaleza de los recursos del paisaje mediante el mapeo. Método evaluativo, además de describir el paisaje, lo evalúan a través de criterios predefinidos de evaluación o valorización. Bueno, estudios de preferencia. Los estudios de preferencia tienen en cuenta la evaluación al público en general, en vez de las opiniones de los especialistas. Generalmente se utilizan técnicas estadísticas para la predicción de modelos de referencia del paisaje. Estos se dividen en 2 grupos: estrategia directa, estrategia indirecta. Glinis. Ok. Según Penny Rower, tu sobrinita, poquito la voz. Estrategia directa. Se da por medio de entrevista a los usuarios frente a un paisaje real o sustituido por fotografías, para que manifiesten sus gustos y preferencias del paisaje objetivo de evaluación. Y la estrategia indirecta se basa en el uso de fuentes indirectas para la recopilación de datos. Los ejemplos pueden ser bibliografía y medios generales para obtener comentarios de figuras públicas y del mundo, pues, cultural y económico. Es decir, que estos gustos y preferencias van a influir en la opinión pública. Bueno, según Penny Rower, tiene 2 métodos. El primero es método independiente de los usuarios del paisaje, desarrollados por especialistas y planificaciones. El segundo es el método dependiente de los usuarios del paisaje. Contemplan la participación pública como los estudios preferenciales mencionados anteriormente. Los juicios derivan del conocimiento, estímulo-respuesta. Según Igna et al., métodos mixtos. En este método la valoración inicialmente es directa y luego a través de análisis estadístico se lleva a cabo el estudio de la valoración de cada competencia, tratándose de combatir y combinar las ventajas inherentes a los métodos anteriores, lo que permite que casi todos los métodos más actuales sean incluidos en esta categoría. Siguiente. Bueno, consideraciones metodológicas. Básicamente, no existe un método universal para excluir a todos los demás,
ya que hay varios métodos, pues hay unos superiores, otros inferiores, unos más y otros menos aplicables, que los cuales contienen validez teórica variable, ya que dependiendo de sus características inherentes y la realidad concreta de sus desarrollos, son verificados y clasificados a los métodos de evaluación del paisaje que se aplican a intereses turísticos. Cuando digo inherente, quiero decir que es algo esencial, permanente, que es propio, pues, de las consideraciones metodológicas. Para que algo se considere una consideración metodológica, o sea, objeto de estudio o de investigación, tiene que cumplir con las siguientes condiciones, como lo estamos viendo aquí en la pantalla, que es que considerar que todos los elementos importantes para el análisis, tener una precisión similar de todo el área de estudio, debe ser algo equilibrado con precisión y evaluación requerida. Debe ser compatible en el tiempo requerido, en el tiempo de ejecución para otras variables, además del paisaje. Y debe de proporcionar resultados análogos para los diferentes observadores. Y por último, debe adaptarse a las distintas zonas y lugares del área de estudio, sin necesitar la evaluación en función de los modelos de calidad anteriormente verificados. Estos son como los elementos que tiene que tener para que se pueda considerar algo metodológico. Bueno, ahora el paisaje como categoría de análisis en la planificación del turismo. En la primera fase, inventario, la cual es la identificación propiamente dicha de los resultados. Además, facilita la descripción de los elementos o actividades que tienen un fuerte poder actual o potencial para atraer la demanda turística. En la segunda fase, que es la evaluación, evaluar los recursos estableciendo medidas de valor relacionados con sus atributos, en tanto que permita contactar la calidad de los atractivos y una mejor fundamentación para la toma de decisiones en el proceso de planeamiento. Cuanto mejor se realicen estas dos etapas, estará técnicamente mejor definida la evocación turística y el mejor seleccionadas estarán las alternativas para el desarrollo turístico. Siguiente. Bueno, calidad, fragilidad e impactos visuales como enfoques de los estudios del paisaje aplicados a la planificación del turismo. Vamos a empezar por lo que es calidad visual del paisaje, como elemento de apoyo a su protección y a conservación como patrimonio y recurso. Fragilidad visual del paisaje, como criterio de evaluación de su vulnerabilidad ante la acción humana o de otros factores de riesgos causantes de la pérdida de su calidad visual persistente. La fragilidad les digo que es algo susceptible a un paisaje, pues es el cambio que se desarrolla en este espacio cuando intervienen pues los seres humanos, las personas. Impactos visuales del paisaje. Pues como de mencionamiento de la recuperación visual en el paisaje de actividades humanas. Esto lo que hace pues básicamente es recuperar como esos elementos que están en el paisaje. Y básicamente con estos tres enfoques pues facilitan la producción de conocimiento y de desarrollo científicos a profesionales en el área de investigación y desarrollo turístico, toda vez que los datos reclutados ayuden a posteriores estudios, pues mediante su aplicación. Bueno, la calidad visual del paisaje como variable ambiental del análisis de los espacios turísticos. La apropiación del paisaje como unidad de estudio implica la interacción de diferentes áreas como son el arte, las ciencias exactas, las geociencias y las ciencias sociales, que hacen que adquieran interpretaciones propias para cada disciplina, dando oportunidad a conceptos variados. Dicha calidad se ve potenciada ante el estado de la conservación de la
integridades originadas o autenticadas de tales manifestaciones, sean naturales o culturales. Caracterización es algo inherente, es decir, propio de dicho paisaje como la unidad, diversidad, la naturaleza, naturalidad, singularidad, entre otras. Diagnóstico es el que sirve como base para la investigación o estudio propiamente del paisaje. Bueno, factores que se deben verificar en el aumento de la calidad visual de un paisaje en cierto territorio. Pues aquí lo que incluye es el inventario, que como se dijo anteriormente, es la identificación propiamente de los recursos. En ellos encontramos el mayor movimiento del relieve o irregularidades topográficas, la adversidad de usos del suelo derivada de las actividades humanas, obras de arte, de ingeniería y arquitectura, las vistas panorámicas o de gran alcance visual, las vistas cerradas, que son los valles profundos y estrechos, y los cañones. La presencia de cubierta vegetal, especialmente de tipo arbóreo. La superficie de agua y márgenes con trazado naturalmente irregular, los episodios climáticos y meteorológicos, nacimiento, puesta del sol, nieve, neblinas, etc. Y la presencia de fauna nativa representativa. Bueno, paisaje como síntesis ambiental del espacio turístico. La fragilidad visual como variable ambiental en el análisis de los espacios turísticos. Perdón. En la condición de expresión espacial y visual del ambiente, el paisaje reúne y agrega todos sus elementos constitutivos, convirtiéndose en una categoría síntesis indicadora de su estado de calidad. Ahí vemos la geología, vegetación, hidrografía, eso se dirige al paisaje y es un estado ambiental. Siguiente. Bueno, la calidad visual como un factor de motivación turística. Bueno, la ocurrencia aislada en combinación de los diversos componentes biofísicos de un paisaje, pues se expresan en categorías estéticas. Estas categorías estéticas pues pueden ser natural, artificial, etc. Y como atributos escénicos ante el observador turístico. Estos elementos despiertan la motivación del viaje y justifican el surgimiento y la consideración de destinos turísticos. Es decir, que para que un destino turístico sea consolidado, atraiga a personas, tiene que contener pues, lo que acabo de explicar, lo que está en la diapositiva. Que la calidad visual da una motivación turística, hay singularidades de accesibilidad de detractores, y la diversidad, naturalidad y la amplitud visual. No veo la pantalla, ¿ustedes la ven? Ok, ya la vi. Bueno, la fragilidad visual como variable ambiental. En el análisis de los espacios turísticos, la fragilidad visual del paisaje se define como el grado de susceptibilidad al deterioro mediante la incidencia de determinaciones actuaciones. También puede ser definida como lo contrario de la capacidad del paisaje para observar posibles cambios sin perder la calidad visual. Así, cuanto mayor sea la capacidad, menor será la fragilidad. La calidad visual es la cualidad propia del territorio. Siguiente. Bueno, la fragilidad visual como criterio de localización de actividades y estructuras pues, turísticas. Bueno, la fragilidad visual de un destino turístico
pues contiene las características de vegetación, pendientes de relieve y la orientación social. Pues se dice que como la fragilidad visual depende de la actividad que se vaya a desarrollar en cierto espacio, esta a su vez está condicionada a que presente ciertas características, pues para poderse llevar a cabo en el espacio de desarrollo turístico, que son las que le acabo de mencionar: características de vegetación, pendientes del relieve y orientación solar. Ok. Los impactos visuales en el paisaje como... Momento, me regalan un momentito. Disculpe. Bueno, los impactos visuales en el paisaje como criterio de localización y distribución de la actividad y estructura turística. Los impactos visuales en los espacios turísticos se producen por el tamaño, el contraste de las instrucciones visuales causadas por la implementación de equipamiento y estructuras volcadas al ocio y al turismo, así como las características especiales y morfológicas de relieve, cuenca visual, del área de alcance visual de los mismos. El concepto de cuenca visual, conjuntamente con los conceptos de fragilidad, de calidad visual, permite explorar ampliamente su potencial de análisis aplicado al planeamiento del turismo en situaciones especiales, como el establecimiento de caminos, parques y ríos muy promisorias para el turismo. Siguiente. A continuación hablaremos sobre el turismo, paisaje y urbanismo, que es un diálogo necesario. Pues es un tema que vamos a abordar ahora. Siguiente, por favor. Lucía, ¿estás por ahí? Desencuentro entre turismo y paisaje. El primero corresponde, es la primera etapa, que es la necesidad de ajustar una oferta medida. Esto corresponde a la etapa de lo que es la contención de planes urbanísticos previos a los cuales se les considera que son los responsables de la degradación del paisaje. Al mismo tiempo, se desarrollaron las primeras investigaciones sobre tipología y urbanismo turístico a través de lo que es planeamiento municipal. La documentación en la que se basan estos planes son en los inventarios de los niveles de conmutación de las áreas turísticas, el análisis detallado de los planes abusivos y no realizados y en los derechos de los propietarios. Por otra parte, para limitar lo que es el impacto de ese desarrollo previo, que no solamente amenaza a aquellos territorios que son ricos en recursos ambientales y paisajísticos, sino también aquellas obras nunca concluidas debido a la espera por parte de sus propietarios a que aumentara el valor de los terrenos. Nacen otros estudios mucho más detallados acerca de la tipología hotelera y residenciales que son muy comunes o son propias de la actividad turística, como también los equipamientos que se utilizan en esta actividad y sus espacios libres. Estos planes también pretenden o deben buscar que las construcciones de sus villas y urbanizaciones tengan las precisas técnicas de descripción topográfica, las reglas de arquitectura y un diseño casi al nivel de un proyecto de urbanización, ya que estos tienen un compromiso muy importante con lo que es la forma física de la ciudad. Siguiente. Bueno, la segunda etapa corresponde a lo que es la razón de ser del turismo.
dice que la razón de ser del turismo es el paisaje. En el documento de Plan Insular de Tenerife, que es un instrumento básico para la ordenación territorial, se dice que la principal razón de ser del turismo es la producción del paisaje. E incluso el documento establece que el paisaje es el principal recurso del turismo. También se establece que para lograr una protección tanto del paisaje como del turismo, debe avanzarse al desarrollo de un nuevo modelo turístico que sea ya un proyecto, turístico sostenible ambientalmente, viable económicamente y aceptable socialmente. Turismo que sea en donde el paisaje, tanto natural como construido, sea la principal de sus preocupaciones y su principal objeto de ordenación. Esto partiendo de diversas medidas, como por ejemplo la propuesta de ordenar el turismo sobre la base de unidades de paisajes, estableciendo mecanismos para retribuir el paisaje, para reinvertir en el mismo, en un amplio análisis de modelos, proyectos y tipologías turísticas, o en una diversificación del turismo en el suelo urbano y rural, con modelos y reglas específicas en cada caso. Además, también se debe partir de estudios que sean desarrollar estudios de la oferta existente para sugerir medidas de mejora, de reestructuración, de remodelación, tanto de alojamientos como de servicios turísticos. Esto para no solamente satisfacer una necesidad emergente, sino también porque se entiende que un turismo muy bien gestionado puede contribuir económicamente a un sector o a un medio que es muy necesitado, como es el rural. Para ello, se deben identificar caseríos que tengan un relevante interés patrimonial en los que se realice a partir de la previa de planes especiales de protección, donde también esté vinculado lo que es el mantenimiento de la actividad tradicional, que como bien sabemos es la agraria, ganadera y la artesana. Por otra parte, también debe incluirse en esos estudios de protección, realizarse estudios de la capacidad de carga, tanto ecológica, social y paisajista. Siguiente. La tercera etapa es sobre el turismo y paisajes culturales. Esta se da a inicio con el cambio que se da desde el siglo XX al siglo XXI, en el año 2001, y se extiende casi que hasta la actualidad, pues se dan dos líneas de investigación. En la primera abordamos que el turismo dentro del programa de doctorado del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que abarca la atención especial, los espacios turísticos, los procesos y estrategias y su construcción física a partir de las denominadas piezas mínimas del turismo. Esta investigación abarca es la arquitectura del turismo, que da importancia económica y social del fenómeno y por el papel que había desempeñado la arquitectura en la configuración física del espacio turístico, se debe tener en cuenta la contribución del espacio turístico y las reglas que ésta tiene para su composición y el desarrollo territorial. A estas se les denominan piezas gráficas, piezas mínimas, porque son parecidas como la construcción de un rompecabezas de piezas muy chiquititas. Entonces, como está abarcado con el tema de la arquitectura, le dan esta parte innovadora del nombre. En la segunda línea de investigación se centran los paisajes culturales y el turismo cultural, que abarca la contribución adecuada y ordenación al servicio del desarrollo local de la mejora en la educación y la calidad de vida de los habitantes de un territorio, de un determinado territorio. Todo esto pues se convierte en una ayuda para cambiar esos lugares donde las personas puedan vivir con una mayor dignidad. Siguiente, por favor. Bueno, en septiembre del 2001
varios profesores e investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña y del Instituto de Tecnología de Massachusetts fundan un laboratorio internacional de paisajes culturales. Este laboratorio pretende reclamar la atención sobre los proyectos urbanísticos basados en los recursos culturales. Asimismo, también surge la publicación de un libro en catalán que su título se traduce a los espacios con eventos, donde por primera vez se describen y analizan numerosos paisajes culturales y parques patrimoniales. Estas investigaciones sobre paisajes culturales y espacios con eventos son desarrolladas conjuntamente entre el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad Politécnica de Cataluña. Siguiente, por favor. Por otro lado, acá tenemos un proyecto de los cuales abarca esta temática, que es la del eje patrimonial del río Llobregat, donde se sobresalta la pregunta que hace Sabaté en su libro de por qué no explicar pues la historia del desarrollo industrial de Cataluña siguiendo el curso del río. Pues estos proyectos son basados en un esquema, como lo muestro en esa imagen, que aquí abarca la parte de la creación de un parque patrimonial, donde se tiene que tener en cuenta la preservación de los recursos patrimoniales, la educación, el desarrollo económico y el ocio. Y para todo esto, él en su libro llamado de la preservación del patrimonio a la ordenación del paisaje. Entonces, él allí especifica una serie de pasos a seguir para una correcta creación de historia hacia un parque patrimonial o en este caso, un lugar que tomemos como patrimonio. El primer parámetro que tenemos es definir con claridad los objetivos básicos de la intervención, que no es más que tener en cuenta la conservación del patrimonio cultural, la educación de reinterpretación, narrando pues las historias que van a ser significativos en el lugar, el esparcimiento, aprovechando de manera respetuosa y digna el espacio que tenemos con los recursos culturales y naturales, el desarrollo económico tanto de la región o lo que se vaya a considerar a nivel local o regional. Y la colaboración que se debe tener entre las administraciones, puesto que aquí también participan muchas instituciones públicas que al mismo tiempo se interesan por estos proyectos en ciertos lugares. Por segundo, tenemos explicar una historia. La idea es que sea algo bastante coherente, determinar una interpretación específica sobre los recursos disponibles que se tienen, como la narración de la vida cotidiana de las colonias industriales, la organización de la comunicación campesina, una importancia de pronto de algún canal o algún puerto de conexión. La idea es especificar todos esos aspectos potenciales que puede tener esa población para denominarse como históricamente importantes. Tenemos también el tercero, que es definir un ámbito coherente, subámbitos y un hilo conductor. Aquí se debe demostrar la pertenencia de relacionar episodios físicos y temáticos relacionándolos a través de un hilo conductor, de modo que mantengan la coherencia conceptual e histórica. Esta pues se trata de vincular diversas etapas de una historia común y cada una de estas tiene unos subámbitos que pueden tener unas temáticas en específico, digámoslo como subtítulos y mini subtítulos de ese subtítulo. Entonces es como abarcar esa parte profunda de la historia y se debe reforzar su propia identidad también, porque también tenemos que tener en cuenta que no se puede cambiar esa historia por tenerla un poco más llamativa a la oferta. Y al mismo tiempo, pues también debe contribuir a la narración general y al orden cronológico que construye ya un hilo conductor, que es la narración según el esquema en el tiempo. Como el cuarto tenemos el viaje, el guión y la imagen como críticos o importantes. Vivir una experiencia en el lugar y conocerlo es fundamental, porque no es lo mismo nosotros como investigadores estar en internet, buscar, profundizar por alguna u otra página o algunas entrevistas o revistas, que ir personalmente al lugar, conocerlo desde la manera en cómo viven hasta el cómo se desarrolla por un largo tiempo para poder estructurar la historia y así ir surgiendo mayor facilidad al momento de narrarla.
Asimismo, se debe tener en cuenta una imagen del lugar, puesto que esta le da la credibilidad de lo que se está narrando. Se debe tener, por lo general, si se puede, pues tener imágenes que vayan destacadas en cada una de las etapas que se vayan a plasmar en la historia. Tenemos como quinto, documentar rigurosamente la historia narrada. La historia que se debe narrar debe ser original y coherente, como ya lo había dicho antes, y debe tener los recursos disponibles y bien documentados. Por la mayor parte de estos proyectos, de estas iniciativas, arrancan con una realización rigurosa de inventarios de los recursos patrimoniales, pues van identificando cuáles son esos recursos patrimoniales en su localidad. Asimismo, se debe tener en cuenta la participación también de los miembros de la comunidad. Sabemos que estos también son pilares fundamentales para participar en cada una de estas narraciones. Y también debemos tener el apoyo de antropólogos, de gente que conozca el medio natural, sociólogos y demás que ayuden a construir toda esta historia a través de comportamientos de la misma población y la evolución que ha tenido en el tiempo, hablando en el entorno de esa población. Asimismo, debe también darse reuniones con la misma población, dándoles a conocer lo que se está creando, cómo se está creando, qué se lleva, que incluso las nuevas generaciones que tenga esa población conozca más allá de lo que ésta tenía, o sea, su historia interna que de pronto en algún momento de su vida no pudieron conocer. Y debemos de darle también un valor histórico, cultural, a la historia que se está narrando, con ese fin, que sea valorada tanto por la población interna como externa. En esta tenemos que los residentes constituyen los principales recursos culturales. Pues aquí abarcan que son esenciales, pues como ya dije, los pobladores son esenciales para la construcción de estas historias, porque es que sus recuerdos son tomados como unos recursos culturales de base para construir la historia, ya que pues ellos al momento de ir manejando todos estos pensamientos y recuerdos que le van generando a uno para ir proyectando esta historia, lo van narrando de una manera verdadera que no es tan inventada como la puede hacer quizás una población millennial sin investigación de ancestros, por así decirlo. La iniciativa surge de la base, es la séptima. Pues mayormente los proyectos patrimoniales surgen de los grassroots, que son comunidades de base, son denominadas comunidades de base, que es una forma como de asociación que se construye dentro de los mismos miembros de la comunidad. ¿Con qué fin? De valorar esos recursos que tienen en su comunidad, de darle surgimiento a esa comunidad. El octavo es la complejidad administrativa, es un valor, pues sabemos que hay participación de muchas entidades privadas y esto genera un poco de competencia en conflicto, por lo que están siempre en la constante movimiento de que yo me quedo con esto, yo hago esto, yo aporto esto y esto es mío y esto es mío. Entonces eso lo ven ellos como algo negativo al momento de construirse, pero alejando esa parte negativa se convierte también en una ventaja, ya que para realizar estos proyectos patrimoniales, cuando se cuentan con ese tipo de contactos o intermediarios, tenemos la oportunidad de tener recursos económicos, arquitectónicos y otros que ayuden al surgimiento y al desarrollo de estos mismos proyectos. El noveno, es más importante un reconocimiento oficial que un subsidio económico. Para la población o para este grupo de grassroots, es más importante un reconocimiento, ya que esto beneficia a su comunidad, dándoles crecimiento con el turismo, el comercio, la aparición de oportunidades de inversión, ingresos fiscales, creación de un puesto de trabajo y asimismo impulsar la economía regional sin necesidad de estarse dependiendo de otras instituciones gubernamentales o privadas que no les darían el suficiente beneficio económico que estos pueden necesitar. Por último, tenemos definir una estructura física. Las áreas deben tener una característica bastante homogénea para construir una unidad temática basada en colores, texturas,
en un tipo de construcción o vegetación. Básicamente es darle una estrategia visual al lugar para ponerlo llamativo al público. Siguiente, por favor. También tenemos otros proyectos basados con el mismo equipo de investigación en el río Llovera. Y es que el proyecto principal, bueno, el proyecto primario es el de Minas de Gerais en Brasil. Esta problemática abarca como tal, la problemática de esta tesis, porque son tesis investigativas, y esta problemática abarca la explotación de un hierro de gran pureza en esa mina que afecta la condición ambiental de la población. Y así también se dan soluciones a esas problemáticas como propuestas. La primera es la articulación de medidas para que la minería contribuya a la mejora de la calidad de los núcleos. La segunda, que son las medidas para el mantenimiento de la vegetación. Y por tercera, asegurar en todos los cauces un caudal suficiente de agua de buena calidad. Tenemos la otra, que es la quebrada de Humahuaca, en Argentina. La problemática que esta tiene, pues, es la afluencia de los turistas. Esto genera bastante conflicto, ya que hay hay turismo de masas en ese lugar. Entonces, de allí surgen unas soluciones a proyectar a futuro. Y esta se da la primera, que es impulsar alternativas que creen empleo. Diseñar unas ordenanzas, por segunda, diseñar unas ordenanzas que aseguren un buen ajuste en las nuevas construcciones del territorio. Y como tercera, la recuperación de las tradiciones agrícolas o la cría de animales autóctonos para retener a los pobladores, ya que estos andan migrando por esta misma situación. Tenemos la última, que es la Tierra de Fuego en Chile, y esta problemática que tiene Tierra de Fuego es la invasión de la isla, pues han ido poblándola poco a poco distintas personas, y como no es tan amplia, se ha ido copando en todos sus espacios, tanto así de no tener caminos para circular. Y es por esto que surge como solución fácil lo que es la creación de una ruta dentro de Tierra del Fuego, para que pues se vaya proyectando hacia la parte que sea con afluencia de turistas y demás. Todos estos proyectos lo que hacen es abarcar el impulso del turismo, vinculándolos estrechamente con la puesta en valor de los recursos culturales y la promoción de la calidad de vida de los residentes. Siguiente, por favor. Como última etapa, tenemos grupos en línea de investigación sobre urbanismo y turismo. Hablamos sobre 4 líneas de investigación o 4 retos de investigación. En la primera, el arranque del turismo en la Costa Brava. Es dada por Carolina Ramos. Aquí la autora nos muestra el ámbito de cómo un rico territorio de experimentación de 2 modelos urbanos opuestos. Ella lo que da es que el primer modelo opuesto, la ciudad jardín, ya ensayada por el turismo de élites, ya esa ciudad es marcada por ese turismo. Y la segunda es la ciudad de los bosques de origen racionalista. En la segunda línea tenemos a Fonatur, dado por Arturo Dávila. Aquí pues él muestra la ordenación de extensos territorios con destinos turísticos, creando FONTUR, que significa Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Y lo que trata es impulsar una política cuyo objetivo es fundamentalmente posicionar a México como un destino turístico mundial. En la siguiente investigación tenemos las ciudades insulares en el Caribe Occidental y balearización, según Ayala y Orange. Estas muestran la actividad turística como constructora de paisaje y factor fundamental de transformación, como agente motor de economía en el futuro de territorios y sociedades. Y por último, la propuesta territorial de Antonio Zamora, que nos muestra cómo se sientan en Lanzarote las bases de una propuesta territorial singular y diferenciada en un archipiélago caribe. Asimismo, pues todas estas líneas de investigación
lo que hace es que nos muestran aspectos y temas y ya también que se deben llevar a un futuro bastante relevante, pero con el fin de dar a mostrar todo este tipo de problemáticas y soluciones para poder resolverlas más adelante. Entonces, eso es todo. Bueno, muy Bueno, bien. ¿Ya terminaron? sí, profe, queremos pedir pues disculpas primeramente No, no, por tranquila. los fallos que tuvimos, porque bueno, No, excelente, me parece muy bien. Se hizo el ejercicio. No sé si quieran hacer un cierre, quieran hacer algunas palabras. Vamos a hacer una actividad, de hecho, Ah, ya se va a preparar la diapositiva, un pequeño quiz de 3 preguntas perfecto. básicas, sencillas, sobre lo que se expuso. Y después pasaremos a unas sopaletas. Ah, bueno, excelente, muy bien. Así que atentos al resto de compañeros. Muy interesante que hayan desarrollado esa actividad. Las preguntas que vayan resolviendo las colocan en el chat para tener en cuenta quienes ya las han resuelto. Y luego les mostramos lo que son las soluciones a esas preguntas para compararlas. Ah, bueno, perfecto. ¿me pueden explicar otra vez cómo es que dice lo de ahorita? En el centro, pantalla, compartir pantalla. No, en la copita. Ah, Es para perdón, apretarla en grande, en la copa. no, ¿dónde la tengo? La voy a abrir aquí. Está ahí, está en las preguntas, pero dale en la copa para que Ya se ve. No. Sí, sí se ve. Ah, perdón. Por eso digo, que ya aprendí. Listo, ahí. Tranquila, estamos para eso, para aprender. Adelante. Dale, profe. Bueno, chicos, aquí tenemos 3 preguntas. No sé quién quiera responderlas. Aquí las pueden leer. La primera es, ¿cuáles son las características para que el paisaje pueda llevar a cabo el rol en el espacio turístico? La segunda es, menciona 3 palabras claves del significado de paisaje, que hablamos todo el tiempo de paisaje y supongo que algo de paisaje les quedó por ahí en la mente. Y la tercera no la alcanzo a leer todita, pero bueno, la pueden leer. Tienen 5 minutos. ¿Cuáles son las 4 etapas o periodos del turismo, paisaje y urbanismo? Entonces tienen 5 minutos pues para pensar y si no pues se la respondemos y aquí están las respuestas a continuación. Estamos atentos al chat a ver quiénes responden. Se puede responder cualquiera, no importa el orden. Sí, cualquiera. Pueden hablar o pueden intervenir o pueden escribir en el chat, cualquiera de las dos. Y también si tienen algunas preguntas sobre la exposición o algo, pues nos las pueden hacer para podérselas responder. O aportes también para poder. Exactamente, críticas, todo lo recibimos. ¿Ibas a comentar algo? Seguro que eres crítica. Sí, también. La idea No es que... mentira. Obvio que Creo, sí. o sea, de eso se sin trata. pegar. De eso se trata el seminario. Aquí no es Claro. ganarnos enemigos personales, Exacto. enemigos conceptuales. O sea, desde una pelea teórica. Ya, esto no es que, y eso lo voy a tener en cuenta, así sea que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, no hay verdad absoluta, aquí es una propuesta de seminario, por eso se llama seminario, y es un taller sobre unos escenarios. Las compañeras hicieron referencia a una serie de escenarios en distintos lugares del mundo, y hay unas preguntas como que abren la posibilidad de que... Pero sí, Duan, nos puedes dar críticas, todo, preguntar lo que quieras. No, estuvieron súper bien, relájate. Vamos a dar más tiempo, chicas. Vamos a darles 15 Iba a hablar de la segunda, pero ya se me pasó. 13 minutos vamos a darle, es decir, Dale, dilo. a las 8:15 respondemos, o sea, empezamos a hacer las intervenciones de las respuestas a estas 3 preguntas. La pueden hacer por temas de tiempo, las pueden escribir en el chat o el que quiera, digamos, ir respondiéndola, lo puede hacer, digamos, acá de manera, digamos, de manera de intervención. 15 minutos. 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 15
Es más, vayan generando de pronto ideas de las, si no se acuerdan de todo o no logran responder todo, vayan generando ideas y se van complementando poco a poco con el resto y así formamos una sola respuesta entre varios. Yolis, pasa a la anterior. Ahí, déjala ahí. No sé, la segunda no es como que vista y espectáculo o algo, no sé. No me acuerdo bien. Atinaste a una parte. Vistas. ¿Qué más? Muy bien. Como pista, eso lo expuso mi compañera Melanie, justamente en su segunda diapositiva. Bueno, mientras ustedes están haciendo la respuesta, yo voy a tomar asistencia de la clase de hoy. Álvarez Díaz Daniel. Presente, profe. Avendaño Pérez Natalia. Avendaño Pérez Natalia. No vino. Baldomino Acosta Teddy. Presente, profe. Camargo Hernández Brenda. Presente, profe. Cantillo Barranco Yulisa. Presente, profe. Conrado Villamil Iván. Conrado Iván. Aquí, profe. Díaz Pinto Gisela. Presente, profe. Egea Casalins Melanie. Presente, profe. García Jiménez Iván. Presente, profe. Giraldo Aristizábal Claudia. Presente. Hernández Mariota Yarleidis. Presente. Julio Arrieta Yolis. Profe, yo. Aquí López, estoy. López Bolaño Lucía. Presente. Marriaga Khalil Anderson. Presente, profe. Marriaga León Farid. Profe, él está ahorita, pero creo que se lo fue en internet. Medina Salcedo María. Presente. Mejía Palencia María. Presente, profesor. Ortiz Pardo Vini. Presente. Pérez Serrano Roxana. Presente, profesor. Pimienta Padilla Juan. Presente, profe. Pinilla Araujo Sandy. Pinilla Araujo Sandy. Profe, Sandy dice que no tiene internet. Polo Candanosa David.
Polo Candanosa David. No vino. Sarmiento Cárdenas Nancy. Sarmiento Cárdenas Nancy. Sotomayor Flores Delca. Sotomayor Flores Delca. Presente. Tecillo Mendoza Luisa. Tecillo Presente, Mendoza. presente. Torres Urda Laura. Torres Urda Laura. Ucró Cervantes Adriana. Presente, profe. Riveros Fallares Melissa. Presente, profe. Zapardiel Rodríguez Estela. Presente, profe. Bueno, los dejo todavía resolviendo las inquietudes. Veo unas que ya están, algunos que están respondiendo el chat. Vamos a ver. Clima, elementos, fauna, la vegetación es una característica, la orientación del sol, pendientes de relieve. 3 etapas, turismo, etapa 3, turismo, paisaje cultural, valor cultural, naturaleza y patrimonio. Ahí van respondiendo. Urbanismo, etapa 4, investigación sobre turismo y urbanismo. Bueno, han respondido bien la primera. Bueno, está bien. Ahora Hoy ya. esperemos los 15 a las 8:15 para Ok. que alguna intervención que quieran aportar. Dale.
Aquí han aportado Luisa, Estela, Juan David, Luisa, Juan David, Luisa, Juan David. ¿Quién más quiere aportar? ¿Con alguna intervención, con alguna pregunta? ¿Coloco la respuesta ya, profe? Sí, ya la han estado colocando. Pues Juan David y Estela vi estaban bien en la primera Ya. respuesta. Ahí está la respuesta, chicos. Profe, en el chat para todos también, chicos, enviamos un link para que lo abran y es una sopa de letras. Está súper chévere. Tiene como 14 frases de todo lo que abarcamos en exposición, paisaje, calidad, fragilidad, turismo, esencia. Entonces, para que lo quieran realizar y para que usted lo vea también, profe. Coloca el listado. Aquí estoy haciéndolo yo también. El listado de las preguntas a buscar está aquí en la pantalla. Bueno, interactiva, actividad. Muy bien. ¿Cuánto tiempo demora uno acá? El que determine primero qué se gana. Un 5. Ah. O un punto positivo. Ah, bueno, vamos a ver. Si me lo gano yo. Bueno, el punto es para usted. Usted está fuera de competencia, profesor. Está ahí inhabilitado, o sea. Ya, vale. Quien lo haga primero grite ya. Hay preguntas, inquietudes, algunos comentarios finales sobre esta primera sección de este taller sobre escenarios de antropología y sociología del turismo, algunas apreciaciones, algunos comentarios finales que quieran hacer. Preguntas, inquietudes, ¿todo les quedó claro? Bueno, este es un abrebocas de lo que nosotros vamos a desarrollar en estas secciones del curso. Recuerden que cada una de estas temáticas hay que tratar de aterrizarlas a un escenario concreto. Las compañeras hicieron un acercamiento a partir de esas lecturas que propiciaron un acercamiento a la relación que tiene el paisaje con el territorio. El paisaje siempre está
ligado a lo que nosotros observamos. Y en calidad de turistas o en calidad de establecer una relación con el turismo, el paisaje tiene unas proporciones que ya nosotros hemos ido conversando desde que iniciamos esta asignatura, que es una relación intrínseca. Y esa relación intrínseca tiene mucho que ver con ese espacio natural, con ese espacio que las compañeras hablaron, donde hay un espacio natural, donde hay un espacio físico que nos representa, que lo observamos, que es verificable por los sentidos y también por esa proyección de esa observación que tenemos sobre un determinado territorio. A eso se le suman unos atributos, se le suman a ese paisaje unas manifestaciones a lo largo del tiempo por parte de comunidades, por parte de civilizaciones, y eso construye todo como una especie de guión, una especie de relato. Y ese relato se va construyendo y ese relato ya se está incorporando dentro de las nuevas dinámicas en torno a los espacios turísticos. Nosotros particularmente tenemos un escenario turístico muy ligado a esta dinámica del paisaje y es el que particularmente yo utilizo como escenario base para el desarrollo de este curso, que es la salida de campo que se hace a los paisajes costeros del departamento del Atlántico. Yo utilizo y he venido desarrollando a lo largo de mis trabajos de investigación esa técnica o este tipo de técnicas de análisis del paisaje para que ustedes puedan observar cuáles son las dinámicas que están sucediendo en esos paisajes costeros, cuáles son y qué presencia de actividades humanas están interfiriendo de una manera positiva o de una manera negativa ese paisaje. A veces creemos que solamente los paisajes costeros o los paisajes de sol y playa son para irse a bañar, son para irse a tomar el sol, para pegarse una buena mojarra con patacón y arroz de coco y ensalada, o para poner música, o para bañarse y disfrutar con los amigos. Y en fin, tenemos una serie y unos imaginarios en torno a esos escenarios de paisajes que nosotros encontramos en nuestros espacios costeros. Y podemos, a través de este tipo de técnicas y este tipo de experiencias, tener otros acercamientos a estas dinámicas del paisaje, no solo desde los sol y playa, sino desde otras perspectivas. Por ejemplo, como las perspectivas que tienen que ver con esos paisajes que uno encuentra cuando, por ejemplo, va al castillo de Salgar y uno encuentra que hay una serie como de acantilados o de, digamos, abismos que se ven a los alrededores del castillo de Salgar y son presencia de algunas actividades físico-geológicas que se presentan en las zonas costeras y algunas están siendo impactadas por la dinámica que genera la erosión costera y otras por dinámica natural. Y cada una de esas lecturas uno le va teniendo un cierto grado de experticia a medida que nosotros vamos observando cada vez más y vamos tratando de dinamizar qué tipo de espacio turístico se puede ofrecer ahí. En casi todo el departamento del Atlántico, por sus características específicas de zonas de oleaje, es muy difícil desarrollar la dinámica que se viene imponiendo de sol y playa, de turismo de sol y playa. Y ustedes, pues, las que han tenido la experiencia de bañarse en algunos de los balnearios del departamento del Atlántico, encuentran que las playas tienen muy fuerte oleaje, están sucias, no son tan agradables y presentan algunas dificultades en cuanto a la presencia de servicios y servicios de calidad para poder generar un servicio turístico. Entonces, esos factores influyen. Pero también hay otros factores que se pueden potencializar. Por ejemplo, los relacionados con escenarios o digamos, un tipo de escenario para ver o observar, por ejemplo, un atardecer o observar en las noches, por ejemplo, lluvias de estrellas o cosas que hay de eventos astronómicos importantes. En algunos lugares este tipo de turismo se han convertido en unos escenarios emergentes para el fortalecimiento y el uso de estos espacios de una manera mucho más alternativa. Por ejemplo, hay unas zonas que son campos de dunas. Los campos de dunas son, digamos, atractivos para, por ejemplo, observación de aves, observación de fauna. En algunas zonas también se ve mucha influencia, por ejemplo,
de deportes náuticos. Los deportes náuticos están cogiendo mucha fuerza por las condiciones que tienen nuestras playas. Mucho oleaje, bastante viento, y eso da la posibilidad que desarrollen este tipo de... Otros escenarios que también están teniendo referencia son los escenarios que están cercanos a esos bordes litorales, pero también en zonas de lomeríos o de medias montañas o de elevaciones, podríamos llamarlos cerros. El caso, por ejemplo, de Tubará, de Piojó, en donde hay una perspectiva que se puede ver este tipo de paisajes aún todavía naturales en su estado, digamos, casi sin intervención. Y eso está generando una serie de factores que incluso otros grupos van a trabajar en sus respectivos temarios de manera más profunda. Entonces, quiero felicitar al grupo. No sé si hay algún otro comentario final para dar como conclusión general a la actividad. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte que quieran desarrollar. Aportes, comentarios, dudas, inquietudes. La semana de receso los dejó mudos. Todo fue tan perfecto que quedamos a Tony, pues, profe. Ah, bueno, muy bien. Pero no, algún comentario, alguna reflexión que ustedes quieran sacar, que quieran a manera de conclusión, algo les tuvo que haber dejado de este ejercicio que hicieron las compañeras. Bueno, profe, si quiero decir algo. Sí, adelante. Era la primera vez que trabajaba un documento tan largo para hacer una exposición. O sea, era tan largo que, o sea, no se sabía por dónde empezar, y cuando se empezó, ok, la citadera de la citadera de la citadera, eso también como que te enreda en un momento. No, recuerden, recuerden Y que... hay otras partes donde, disculpe, donde todo te parece que todo tiene que ir en la diapositiva, o sea, que tienes que decir todo. Entonces es como que, o sea, dedicarle tiempo, ponerte a pensar, o sea, para mí fue un poquito estresante. Es que miren, de esto se trata, de que ustedes, ojo, lo importante más que leer, que sea bastante la lectura, ustedes son un equipo de trabajo. Y cuando hay un equipo de trabajo, ese tipo de problemáticas se resuelven con el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ese tipo de lecturas son lecturas académicas, son resultados de procesos de investigación o experiencias investigativas. Si ustedes se dan cuenta, estas experiencias parten desde un problema de investigación, pasan por un marco teórico, por unos elementos conceptuales, por unas técnicas metodológicas y terminan ya en unos resultados. Es lo mismo cuando ustedes, si por modalidad de grado van a escoger, por ejemplo, la monografía o el ensayo especializado, las distintas formas de trabajos para poder titularse, necesitan o tienen que mirar estos referentes. Entonces el ejercicio está también para que ustedes se familiaricen con este tipo de lecturas y problemáticas. A la vez, el ejercicio los ubica a ustedes para que tengan cierta capacidad de reflexión para las pruebas ECAES, las pruebas que ustedes no sé cuándo las irán a hacer o no sé cómo las van a hacer, pero hemos encontrado que la mayoría, no solo de estudiantes de turismo, sino en general de la universidad, tienen problemas bastante complicados de lecturas y de comprensión de lectura y de lectura crítica. Entonces, la idea del ejercicio es que también ustedes hagan el esfuerzo por sintetizar, por hacer una síntesis de esas lecturas. Obviamente que no están acostumbrados, es lo más normal, es entendible,
Por eso, digamos, la idea de trabajarlos en grupos. Yo también me he ofrecido a darles asesorías, a darles acompañamiento para que ustedes puedan, digamos, hacer este tipo de preguntas o consultas antes de. Pero es interesante y muy bien que lo hayas referenciado para que los otros compañeros tengan en cuenta que no son lecturas de periódicos, no son lecturas, digamos, sencillas como han acostumbrado a tener, ya sea desde el punto de vista de otras materias que le ponen muchas más lecturas. En estas son artículos o capítulos de libro o digamos, o algún capítulo o sección de libro que es importante y que reúne los elementos principales para poder abordar ese tema que ustedes escogieron. También ustedes se pueden apoyar de otras lecturas si quieren, eso es opcional, y pueden aportarlas dentro del desarrollo de la presentación. ¿Ya? Entonces esa, digamos, es la observación que ustedes tienen disponible las 3 horas de clase para desarrollarla, así que ustedes pueden incluir todo o solamente hacer la síntesis. Pueden incluso utilizar más actividades interactivas, no solamente cuestionarios, no solamente sopa de letras, pueden pasar un video, pueden pasar unas fotografías, pueden mostrar una experiencia e inclusive hasta invitar a alguien que quieran que sea mucho más experto en el tema o una persona de una comunidad para que nos hable un momentico de la experiencia que ellos tienen en esos temas que ustedes están abordando. Por allá está el tema de gastronomía, que me parece que ellos pueden utilizar ahí una didáctica bastante interesante en temas de gastronomía. Están los del turismo rural, están los de las ciudades como distritos de negocio. Está el próximo que tiene mucha relación con lo que está, con la parte final de esta exposición que tiene que ver con cultura y patrimonio. Y entonces todo esto, digamos, va enlazado, va entrelazado porque es la dinámica del turismo puesta en este escenario que todo no está separado, todo tiene una relación. Y ese es el objetivo de este taller. Este taller busca engranar cada uno de estos temas para verlos en escena, por eso se llama taller sobre escenario, verlos en escena en nuestro contexto de Barranquilla, del departamento del Atlántico, de la región Caribe. Entonces yo creo que ese es el provecho que me gustaría que ustedes sacaran y que quedará pendiente para las próximas presentaciones. Preguntas, inquietudes. Bueno, entonces si no hay, nos vemos el próximo lunes con el segundo grupo vamos a estar pendientes de, digamos, de cualquier inquietud si quieren los otros grupos de trabajar o de orientación para el tema de sus actividades y que tengan una feliz noche.